parecía ser una pequeña incursión en territorio almorávide se convertirá en una agónica carrera para escapar del infierno. Cuando el sol se esconda, solo 7 hombres se mantendrán en pie. 5 desgraciados sin nombre de los que nadie volverá a hablar. Un héroe y un rey. Unos dirán que al mismísimo Jesucristo nuestro Señor no le quedará más remedio que descender de los cielos para socorrer a don Alfonso Enríquez. Otros, que será el Temple y no Cristo quien ponga en fuga a los sarracenos, pues si sus caballeros no aparecen en el último instante de la batalla, nadie volverá a hablar de don Alfonso. Al menos, todos coincidirán en que fue un milagro que salieseis de allí con vida. Alfonso Enríquez será coronado como el primer rey de Portugal. Pero el héroe de Eurique será Gualdín Pais. Por su destreza y valor, será armado caballero sobre el mismo campo de batalla. Y no contento con agolpar todos esos cadáveres a las puertas del infierno, dejará todo atrás para alistarse en la venerada Orden del Templo. Los reyes mueren postrados en cama, los templarios en el clamor de una batalla. Estas palabras van dirigidas a aquel que hoy tiene la generosidad de renunciar a su propia voluntad y desea afiliarse a la milicia del verdadero rey. Nos hemos reunido aquellos a los que el Señor ha elegido entre la masa de perdición, pues Él nos separó de esos que, sin ninguna consideración para la justicia, no buscan defender a los pobres y las iglesias como es su deber, sino crear violencia, botines y muertes. ¿Qué es lo que les movía a ellos? Yo no estoy defendiendo, ni mucho menos, a las órdenes de caballería. Simplemente las contemplo e intento entenderlas, ¿no? ¿Qué es lo que les movía a ellos? Bueno, a ellos les movía la defensa de los santos lugares. No matar a nadie, sino defender los santos lugares, que para ellos pues era una realidad pues muy sagrada, ¿no? Es como a uno le dicen, bueno, pues tú tienes que defender tu familia, ¿no? Tienes que defender algo muy valioso para ti. Bueno, pues si lo tengo que defender, yo no quiero matar a nadie, ¿no? Pero que nadie se ponga en el camino que agreda esto, porque entonces me voy a defender. Yo creo que hoy en día es muy difícil que entendamos qué era un caballero templario. Un caballero templario era un hombre que se entregaba completamente a un ideal, que tenía valores, que vivía en equipo dentro de una cofradía y que debía tener una fuerza espiritual enorme. Gente que a priori creía en lo que estaba haciendo y buscaba, mediante el ejercicio de sus talentos, el servir a un propósito mayor, básicamente el dar su vida en defensa de los santos lugares y en defensa de la cristiandad. La vida de las órdenes militares es un conjunto de luces y sombras. Es un mundo religioso y es un mundo militar. Si consideramos que efectivamente a nivel ideológico la muerte le reporta a este soldado la posibilidad de ascender a los cielos y situarse al lado de Dios, desde luego encontramos a un soldado con la suficiente cabeza como para saber cuáles son sus objetivos y muy enfocado hacia la actividad militar y religiosa. Gualdín Pais
vasallo de la casa de don Alfonso I, rey de Portugal, y por él armado caballero tras la heroica batalla de Urique. Tú no estás aquí para convertirte en un caballero más de la Orden del Temple. ¿No te agrada el anonimato? Puede que hoy tomes tus votos de pobreza, obediencia y castidad, tal como ha de hacer todo templario, pero estás deseando que pongan una espada en tus manos. No has venido aquí para servir a Dios. Tú quieres impresionarle. Podemos hablar que en la Orden del Temple, desde luego, habría personas con una mayor religiosidad y personas con una menor religiosidad. Habría quien únicamente desearía un lecho cómodo y una comida caliente, y habría quien verdaderamente tenía una vocación de servicio o una vocación caballeresca en pro de la fe de Dios. Los templarios fueron unas pocas centenas en Europa. Imagina, unas pocas centenas o unos pocos miles llegaron a cambiar la historia de Europa. Recibe tu espada, Waldim. Tómala. Aquí la tienes. Intenta hacer buen uso de ella. El templario automáticamente recibía un caballo debidamente adiestrado para la guerra, que traducido a términos de hoy en día sería un deportivo de gama alta. Te daban tus armas, que consistían en una espada de arzón, más tu escudo. Tu manto, por supuesto, pero el manto era tu placa. Era lo que referenciaba tu pertenencia al temple. Ya eres un caballero templario. Así que olvida todos los pecados que hayas cometido en tu vida anterior. Olvídalos, pues aquí todos serán purgados con ríos de sangre. Pasarás 5 años en Tierra Santa. Aprenderás a construir arietes y a reducir ciudades enteras a cenizas. En un asedio, no es el primero en lanzar la piedra el que está libre de pecado. Hay que tener en cuenta que en aquella época era una práctica común que cuando se asaltaba una fortaleza, se pasaba cuchillo a la guarnición y a la población. No era algo explícitamente de los cruzados, era algo que estaba extendido por todo el mundo. El ejército sitiador daba la oportunidad a la guarnición para que se rindiera. Si ésta no lo hacía, automáticamente sabía cuál era su destino. Su destino es que normalmente se le pasara cuchillo. Y, en concreto, en mayor o menor grado, también a la población. Un asedio básicamente es intentar tomar al asalto un castillo. En esta época se empleaban todo tipo de armas, como por ejemplo los trabuquetes o almageneques, que eran grandes catapultas normalmente accionados por contrapesos que se metían piedras en una especie de cajón. La mayoría de tus hermanos son como tú, Waldim. No se han criado en un monasterio. Son hombres de armas que saben muy bien a qué huele la sangre. Ya no son unos simples individuos cargados de ideales, ya son expertos. Muchos de ellos son caballeros que tienen un ejercicio que conocen porque han participado en guerras feudales, en batallas, en escaramuzas y por tanto están preparados para combatir. En el temple encontrarás capellanes, arquitectos, contables, bañeros. Encontrarás monjes y guerreros. Temibles guerreros. Técnicamente no son monjes guerreros, puesto que los templarios en sí mismos no son monjes. Su función en la vida y su función en la orden es, en muchas ocasiones, más importante si empuña la espada que si únicamente se dedica a la oración. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. La
guerra continuará muchos años estancada en Palestina. La visita a los santos lugares será cada vez más peligrosa para los cristianos. Sin embargo, el avance implacable de la reconquista en la península ibérica hará que muchos peregrinos elijan viajar hasta la tumba del apóstol Santiago antes que jugarse la vida en el camino hasta Jerusalén. Para nosotros la peregrinación es poco menos que una actividad de ocio, lúdica. Una peregrinación en la Edad Media es un drama. Es un drama que va asociado a la idea de penitencia. Los romeros, los peregrinos, eran penitentes. Se jugaban mucho, se jugaban su propia vida, las condiciones de seguridad de los caminos, la pobreza con la que emprendían esos viajes. Todo esto obviamente generaba todo tipo de peligros y ocasionaba pues, que en muchas ocasiones estas largas peregrinaciones acabaran con la vida del propio penitente. Cuentan que Santiago, uno de los discípulos favoritos de Cristo, fue decapitado en Jerusalén en el año 42 de la era cristiana. Su cuerpo y su cabeza fueron colocados sobre un barco de piedra y sobre él navegó hasta la Galaecia, en el noroeste de la península ibérica. Mataron a Santiago en Tierra Santa y sus discípulos le transportaron en un barco de piedra, como se cuenta, hasta Santiago de Compostela. Pasados unos años, con las invasiones árabes, se perdió el lugar en el que estaba enterrado Santiago. Hubo un milagro, una estrella y ángeles cantando. Y un padre que estaba oficiando misa fue con todos sus fieles, siguiendo el camino que indicaba la estrella, y descubrieron el túmulo donde estaba Santiago y dos de sus discípulos. Compostela, además de querer decir el campo de la estrella, también indica el campo de la estela. Y una estela es un lugar funerario. Santiago era equiparable en importancia religiosa, política y social a Jerusalén y a Roma. ¿Cuántas personas no habrían querido en la Edad Media ver esa reliquia, pagar, viajar, visitarla, o incluso reyes motivados por la presencia de tan importante elemento no habrían querido ir allí a disfrutar o a conocerla en mayor detalle? En Santiago de Compostela ocurrió, se encontraron reliquias y en consecuencia se erigió un templo y se patrocinó, por decirlo así, todo un movimiento destinado a incrementar la importancia de Santiago. No es casualidad que estas reliquias tan importantes de uno de los discípulos, el primero que sufrió el martirio por Cristo, aparezcan en lo que se ha llamado el fin de la tierra, siguiendo también el mandato de Jesucristo: id y predicad el Evangelio hasta el fin del mundo, que en aquel tiempo se entiende como el fin de la tierra. Entendieron el fin de la tierra de una manera física y se comprendía que se cerraba todo el periodo de la evangelización, puesto que había una antigua creencia que el mundo terminaba ahí y que más allá, al ser la tierra plana, no había nada, estaba la nada, y que si los barcos iban más allá, caían al vacío, de donde viene aquello de non plus ultra, no ir más allá. Santiago Apóstol, él tiene el poder de sanar enfermos, de curar males que habitan en lo más profundo del alma, de bendecir a todo aquel que con un corazón puro se postre a sus pies. Y no solo eso, pues también puede cabalgar y reducir a cenizas a cualquier ejército infiel que tenga el valor de ponerse en su camino. Se contarán por cientos las batallas en las que los cielos se abran para que de ellos descienda el mismísimo apóstol Santiago y, armado con una espada de fuego, encabece las victorias de los ejércitos cristianos por toda la península. Los reyes le invocarán, todos los caudillos cristianos jurarán haber recibido su favor, y así Santiago el Mayor, uno de los apóstoles favoritos de nuestro Señor, de tanto decapitar cabezas sarracenas, pasará a ser más conocido como Santiago Matamoros, patrón de España.
Eres uno de los reyes que más empeño ha dedicado a reconquistar la península a los musulmanes. Aún no se han recuperado de la terrible derrota que les infligiste en la batalla de Urique. No te tomes a mal esos chismorreos que circulan por la corte. Eres un hombre apuesto, Alfonso. No solo por tus victorias te llaman el conquistador. Sí. A don Alfonso Enríquez le gustaban mucho las mujeres. Le gustaban. Todos nuestros primeros reyes tuvieron hijos ilegítimos. Todos tuvieron un comportamiento poco respetuoso acerca de la función del marido. Se casaban religiosamente, pero no cumplían religiosamente el respeto que debían al matrimonio. A este pecadito, o este pecado, se le llamaba relaciones de esquina, por las relaciones en las esquinas de las casas. Los hijos legítimos eran protegidos en las casas, y los ilegítimos, muchas veces ligados a la sangre real, eran los bastardos de esquina. Esta es una historia que no edifica mucho al rey. Alfonso Enríquez el Conquistador. Era un conquistador. 12 hijos engendrarás, 12 que nosotros sepamos. Pero por tu palacio corretean demasiados críos, así que solo reconocerás a 9 de ellos como herederos de tu propia sangre. Sabes que te sienta bien esa corona, pero prefieres que en los cuadros se te represente con la espada en la mano y el yelmo. Eres un rey ambicioso y no te conformarás con gobernar los pequeños condados portugueses. Pronto volverás al campo de batalla y harás que todas esas malas lenguas dejen de chismorrear. Tierra Santa, año del Señor de 1144. No habrá piedad para los infieles. No se canjearán prisioneros, no se curarán sus heridas y no se les alimentará. No, esta vez el Temple no perdonará la vida a nadie. Ese comportamiento desatará una vez más la ira del Islam. Y solo 2 semanas más tarde, vuestra fortaleza en Gaza será asediada por sus huestes. Un asedio podía prolongarse meses si realmente la guarnición estaba bien abastecida y muchas veces lo que esperaban es que llegara algún tipo de ejército en su socorro. El problema estaba en el reabastecimiento de alimento de las tropas. Ellos no tenían esa posibilidad por el enorme número de musulmanes que les cercaba. Menos de 200 hombres se encuentran aislados tras los muros de la ciudad, pero 40 de ellos son templarios, así que venderán cara su derrota. La moral era esencial y en ese sentido los caballeros del Temple eran gente con muchísima motivación. De los templarios se decía que eran los primeros a entrar en liza y los últimos a abandonar la batalla y daban un ejemplo al resto a seguir. En ocasiones había quien les criticaba por ser demasiado impulsivos y ser temerarios, ¿no?, en exceso. En ese sentido yo creo que sí que en una batalla campal, en un enfrentamiento, en una escaramuza, realmente las fuerzas del Temple podían ser determinantes. La orden es sencilla, resistir hasta el fin. Pero hay un hombre, Gualdín Pais, para el que el Temple tiene reservada una misión muy diferente. Cuando las tropas musulmanas logren romper las defensas y entrar en la ciudadela, Gualdín deberá aprovechar la confusión para escapar del asedio. Ese condenado caballero ha logrado impresionar a los altos mandos y parece poseer un don para salir con vida de cualquier situación. Sus órdenes son claras: salir con vida de Gaza, regresar al recién nacido reino de Portugal y allí reforzar y ampliar las posesiones del Temple. Para cuando la ciudad de Gaza caiga en manos del Islam, Gualdín ya estará a muchas leguas de distancia y camino de Portugal.
San Cucufato fue uno de los primeros hombres que viajó hasta la península ibérica para tratar de evangelizarla. Corría el siglo III y eran los romanos quienes gobernaban estas tierras. Le condenaron a muerte. Primero le abrieron el vientre y le sacaron las tripas, pero él se las metió de nuevo dentro del cuerpo y se cosió con un cordón. Los romanos decidieron entonces condenarlo a la hoguera, pero se levantó un fuerte viento y se apagaron las llamas. Cucufato finalmente fue degollado. De eso no se salvó. No me preguntéis cómo, pero hoy, 900 años después de su muerte, la Orden del Temple aún conserva un pedazo de hueso de uno de los dedos de San Cucufato. Está a punto de vendérselo a esas dos mujeres y pronto tan preciada reliquia adornará la ermita de su ciudad. Siempre por un módico precio. Es verdad que las reliquias se pagaban verdaderas fortunas por ellos, pero ellos aprendieron a comercializarlas. Ellos sacaron reliquias nuevas, las embotellaron, las aprendieron a distribuir. Es que casi es una labor de marketing y estamos hablando hace muchísimos siglos, ¿no? Y todo el que tenía algo de dinero y de verdad creía y era cristiano, iba con una reliquia y las reliquias les protegían. Las reliquias son un elemento absolutamente fundamental. La reliquia es, para la gente religiosa en la Edad Media, un fragmento del cuerpo o un elemento que ha estado en contacto con el cuerpo de un santo. Eso hace que ese elemento, esa reliquia, siga en contacto con alguien que está junto a Dios. De modo que acercarse a una reliquia es acercarse a la gloria de Dios. Y acercarse a la gloria de Dios significa la purificación del individuo y la sanación del individuo. Si encontraron el Arca de la Alianza, el Santo Grial, la Sábana Santa o cualquier otra pieza de carácter religioso, sin duda es una posibilidad. Desde luego no sería la primera reliquia que se encuentra en un templo cristiano y que a causa de su presencia después atrae a cientos de peregrinos. Ese planteamiento muchas veces viene dado por el miedo. El mismo fervor que te lleva a creer en el poder de una reliquia te lleva a creer a los fuegos del infierno, a la condenación eterna. Y estamos hablando de que eso podía llegar a un nivel de psicosis colectiva impresionante. En torno a las reliquias, tristemente, pues hubo también mucho oportunismo. Pero eso es muy humano. El ser humano es muy aficionado a dar valor a todo lo que considera que tiene valor. Esto puede parecer algo de perogrullo, pero tiene su sentido. Es decir, si yo valoro una cosa, al momento la voy a revestir de oro y entonces pierdo la idea original de que esto es madera sencilla y pobre y que Cristo murió pobremente, porque finalmente esto acaba cubierto de oro, de piedras preciosas, y ahí empieza ya un valor que pierde el valor intrínseco y lo que importa ya es más el continente que el contenido. Una reliquia puede ser tanto un trozo de la vera cruz, la cruz en la que se crucificó a Cristo, como un trozo de la túnica de un papa. Hay tantas astillas de la Vera Cruz repartidas por el mundo que habrían hecho que el pobre Cristo hubiera sido crucificado en un bosque entero. Antes, bueno, se dice que con las espinas de la corona de Cristo se llenaban catedrales enteras, ¿no? De todas las espinas que había. De las tablillas de la cruz de Cristo. También decían que podías llenar una catedral entera con todas las que se habían vendido. Venderéis 63 dedos de Juan el Bautista, que se conservarán en 63 catedrales distintas. Comerciaréis hasta con los restos de la Virgen Nuestra Señora. Con su velo, con un brazo, con su hígado, su lengua e incluso leche con la que amamantó a Jesús. De su Hijo nuestro Señor Jesucristo, guardaréis con celo 64 de sus dientes de leche. Os arrodillaréis ante sus santos pañales, ante su santo cordón umbilical, y llegaréis a vender alguno de los 17 santos prepucios que se han mantenido incorruptos a lo largo de los siglos. Hay unos siglos donde hay como 800 griales circulando por toda Europa. Digo 800, no sé el número, evidentemente, pero vamos, muchos, ¿no? Igual que leche de la Virgen, un trozo del manto de San José. Y el cráneo de Jesús niño, por supuesto, un cráneo de un bebé elevado por el imaginario popular y por el fervor popular al cráneo de Cristo niño. Hay reliquias absurdas, pero lo que da valor a una reliquia
no es lo que realmente es, sino el fervor que despertaba en la gente. Y ojo, no solamente en aquellos momentos, ahora también. Subastaréis la cola del asno que lo llevó a lomos, la santa esponja que recibió para beber en su crucifixión, 13 lentejas de su última cena, una de sus sandalias y varias de las raspas de los peces que él, en su gloria, multiplicó. Vuestro fanatismo por las reliquias os llevará a encerrar un suspiro de San José en una garrafa y a rendir culto a una de las monedas que cobró Judas. La catedral de Mainz, en Alemania, llegará a albergar 2 plumas y un huevo del Espíritu Santo de cuando éste se convirtió en paloma. Y sois vosotros quienes queréis saber dónde se encuentra el auténtico Grial. Pocos caballeros disponen de la libertad de campar a sus anchas por la corte del rey, pero aquí todos saben que el maestre de la Orden del Temple en Portugal y el rey son buenos amigos. Te han echado en falta, Waldim. No podías haber elegido mejor momento para regresar. Waldim Pais se formó en Tierra Santa. Cuando regresó a Portugal, fue nombrado Gran Maestre de la Orden por sus méritos y por su valor militar. No sabemos mucho. Lo que sí sabemos de Waldim es que era un hombre muy inteligente. Eso se ve en sus actos. Fue un hombre que, en el tiempo que pasó en Tierra Santa, se hizo con conocimientos y relaciones importantes. Hizo buenos contactos. Adquirió y adoptó un tipo de prácticas que encontramos aquí en Portugal, no solo en la arquitectura militar, sino en la organización de la Orden del Temple. No solo os criasteis en la misma casa. Waldim fue escudero tuyo durante toda su juventud. Te ha salvado la vida en más ocasiones de las que recuerdas. Ambos salisteis con vida de la infernal batalla de Ourique y juntos saldréis con vida de muchas más. Waldim Pais tiene varios aspectos particulares como maestre. Primero porque es compañero de armas del primer rey de Portugal, don Alfonso Enríquez. Y segundo, porque se convierte en uno de los primeros caballeros portugueses cruzados, templarios en Palestina. Él parte para Palestina como caballero templario, cruzado, y regresa con poderes de maestre provincial. Es él quien organizará la defensa del reino portugués al sur del río Mondego. Waldim Pais fue, y es algo no muy conocido, vasallo de don Alfonso Enríquez. Más adelante, toda la lucha de los templarios fue para lograr que don Alfonso fuera rey. Alfonso es el soberano del reino más joven de Europa, un rey guerrero que no descansará hasta triplicar el territorio que gobierna, pero necesita más tropas. Waldim es el máximo dirigente peninsular de la Orden del Temple y se le ha encomendado la misión de reforzar la presencia de sus caballeros en las fronteras con el Islam, pero necesita la confianza de un rey. Uniréis vuestras fuerzas y juntos cambiaréis los mapas de Iberia para siempre. Don Alfonso Enríquez, por lo que ha llegado hasta nosotros, fue un rey valiente que actuaba con determinación. Un rey, yo no diría colérico, pero sí un rey que valoraba el concepto de nobleza de la época. Valores como la lealtad, la fidelidad a sus principios, el valor, la defensa de los valores cristianos, el amor al prójimo, la defensa de los débiles. Pero era un rey que también tenía sus flaquezas.
Él era también templario, pero de tercer grado. Es un templario que no realiza los 3 votos. Él era templario militar, pero no de práctica. Eso para él habría sido muy difícil de soportar. En el año de gracia de 1147, nada más comenzar la segunda de las cruzadas, una poderosa armada hinchará sus velas desde Inglaterra para unirse a sus hermanos cruzados de Jerusalén. La mar les hará detenerse ante las costas lusitanas y tú, Alfonso, no desperdiciarás la oportunidad de recibirles con los brazos abiertos. Es tan honorable a los ojos de Dios el combatir en la península ibérica como hacerlo en Tierra Santa. Así que no te será difícil convencerles de que se unan a tu expedición. A tu izquierda cabalga Waldim Pais y a poca distancia 200 de sus caballeros templarios. Partiréis hacia el sur, hacia Santarém, con 500 hombres de armas de tu corona y con un ejército de casi 800 cruzados, ingleses, escoceses, normandos, flamencos y alemanes. Besai Saide, así se llama el general enemigo, apostará a sus 5000 guerreros andalusíes junto al viejo puente de Sacabém. Los aldeanos de la zona contarán a sus hijos cómo Nuestra Señora la Virgen hizo que unos ángeles rubios, altos y de ojos claros aparecieran de la nada para degollar a los enemigos de don Alfonso. Contarán por más de 3000 los muertos, unos pasados a filo de espada, otros directamente ahogados en el río, y no contentos con confundir a los cruzados del norte con ángeles de Nuestra Señora, relatarán cómo, en mitad del clamor de la batalla, Besai Saide, el general musulmán, abrió los ojos y abrazó la verdadera fe de Cristo. Yo también lo habría hecho antes de terminar ahogado en un charco. No darás descanso ni a tu montura ni a tus hombres. Solo 2 días después de la batalla de Sacabém, pondrás cerco a Lisboa. 2 meses durará el asedio, pero te saldrás con la tuya. En el año del Señor de 1147, tú, Alfonso I de Portugal, arrebatarás Lisboa a los musulmanes. Estas serán las únicas victorias de la cristiandad en toda la Segunda Cruzada. Waldim Pais participó en ese ataque. Los templarios ayudan al rey en la conquista de Santarém, en la conquista de Lisboa, en la ampliación del territorio nacional y en la consolidación de la independencia de Portugal. Los templarios representaron un papel importantísimo. Portugal no sería Portugal, no habríamos logrado nuestra independencia, no habríamos ampliado ese territorio si no es por la ayuda de los templarios. El apoyo de los templarios a la corona portuguesa tendrá un alto precio. Todas esas victorias harán que muchos de sus caballeros perezcan en el camino. La Orden del Temple es rica y poderosa, pero no los hombres que forman parte de ella. Ellos nunca llegarán a disfrutar de todas esas riquezas. El templario era consciente de que más allá de su pertenencia a la orden no era nada, no era nadie. Él solamente pertenecía a un propósito más alto. Sabían que no se esperaba ningún rescate por ellos. Sí, por supuesto, un hermano templario sabía que primero tenían totalmente prohibido dar cuartel o pedir cuartel.
Es decir, tenían prohibido hacer prisioneros y tenían prohibido solicitar clemencia, por así decirlo. No obstante, muchos de ellos caían prisioneros. Cuando un musulmán o cualquier otro enemigo capturaba a un caballero templario, sabía muy bien que nunca iban a pagar porque lo rescataran, y que en consecuencia lo único que podía hacer era o liberarlo o librarse de ellos. Saben que no van a obtener nada de ellos, y si los dejan libres están liberando a enemigos potenciales que al cabo del tiempo que sea volverán espada en mano para intentar acabar con ellos. No se pagaría rescate, insisto. Un templario no era más que lo que la orden quería que fuese, y no debía nada a nadie más que a la orden. Y en tanto y cuanto la orden, mejor dicho, el temple, estaba sujeto al voto de pobreza, no podían pagar nada con él, nada era suyo. Por eso su voluntad de vencer, por eso su capacidad de combatir, porque sabían que no tenían la más mínima oportunidad si caían prisioneros. No iba a haber canje. Lo más normal es que acabaran sacrificados. Las conquistas portuguesas han hecho estragos entre los reinos de taifas y han logrado desdibujar el tablero de ajedrez en el que se disputa la llamada Reconquista. Al-Ándalus cada vez ve más difícil frenar el empuje de los reinos cristianos. La tierra de nadie cada vez se estrechaba más. Siempre que los musulmanes realizaban incursiones hacia el norte, se encontraban la tierra de nadie más estrecha, porque los templarios ya habían sobrepasado ese territorio y lo habían ocupado. No solo tuvimos guerras contra los musulmanes para ampliar nuestro territorio, también tuvimos guerras contra cristianos, contra el rey de León. Durante los primeros 30 años de don Alfonso Enríquez sobre el terreno, la única orden militar que se mantuvo a su lado fue la de los templarios. Al mismo tiempo que se funda Portugal, se funda la Orden del Templo. Son sincrónicas en el tiempo. Nadie reconocerá todos esos méritos a la Orden del Temple. La historia se escribe en los palacios de los reyes y no en los campos de batalla. Así que esos escribas rápidamente olvidarán mencionar el nombre de Waldim Pais. Waldim Pais le sirvió lealmente, y los templarios le sirvieron lealmente, excepto en una única ocasión en la que los templarios, a pesar de obedecer siempre al rey de Portugal y teniendo un estatuto que les concedía gran autonomía, se negaron a servir al rey portugués. Decidieron atacar Ciudad Rodrigo y pidieron la ayuda de los templarios. Pero dentro de las tropas de don Alfonso Enríquez había un escuadrón de caballeros musulmanes que estaban al servicio del rey. Los templarios se negaron a combatir al lado de los musulmanes y contra otros cristianos. Los templarios evitaban, como fuese, el combatir en Europa en guerras de cristianos contra cristianos. No permitirás que tus caballeros derramen sangre de cristianos, y mucho menos que lo hagan ayudados por tropas sarracenas. Los ángeles en el cielo se retorcerían de dolor si os viesen siquiera desfilar juntos. La milicia del verdadero rey, la Orden del Temple, siempre estará por encima de los deseos de un rey de carne y hueso. Los templarios no participarán en la batalla de Ciudad Rodrigo, la única batalla en la que no lucharán junto al rey Alfonso I de Portugal, y la única batalla en la que será derrotado.